Hola, vamos a empezar hoy entonces con el último tema de la materia, que es códigos convolucionales. Hasta ahora habíamos estudiado los códigos de bloques que codificaban paquetes de k bits, ¿sí? Recuerdan, tomaban k bits de fuente, los codificaban en n bits de canal. Esa característica hace que este tipo de códigos estén como mejor adaptados a aplicaciones en las que los bits vienen en paralelo, por decirlo de alguna manera. Es decir, si ya los bits vienen en paquetes de k bits, estos códigos se adaptan, los códigos de bloques se adaptan mejor a estas aplicaciones. Los códigos convolucionales, por el contrario, se suelen usar cuando los bits vienen entre comillas así, en serie. Es decir, cuando tenemos un chorro de bits y no necesariamente paquetitos bien armados de tantos bits separados. ¿Cómo hacen la codificación de estos códigos convolucionales? Bueno, además de la redundancia que se necesita para lograr corregir errores, agregan también memoria a la codificación. Y esa también es otra característica que los distingue de los códigos de bloque. ¿Cómo se puede interpretar? Como registros de desplazamiento. Solo que para lograr esta redundancia, lo que se hace es usar varios polinomios generadores, más de uno, y entonces generar de esa manera, con distintos polinomios generadores, los bits de salida. Por ejemplo, yo acá puse un ejemplo de un registro de desplazamiento, entran los bits en serie, y los bits de salida se van generando como combinaciones de estos bits de entrada. Y entonces fíjense, acá está la parte de la memoria, porque un bit de salida de este momento, de este instante, no depende solo del bit que acaba de entrar, sino de los dos, en el ejemplo que puse yo, de los dos anteriores. Y entonces esta es la parte de memoria que decíamos recién. Algunas definiciones, bueno, el largo de restricción, ¿sí? Que vamos a nombrarlo con letra K mayúscula, es el número de registros, ¿sí? En este caso sería 3. Y la memoria, por supuesto, es 1 menos, que eso sí es K menos 1, son en este caso 2 bits de memoria, porque acá va el bit actual. Y la tasa promedio de este código es 1 medio, porque fíjense que por cada bit que ponemos a la entrada, vamos a generar 2 bits a la salida, ¿sí? Esto es un ejemplo. Podemos generar códigos con las tasas que queramos y con el largo de restricción que queramos. También, otra manera de representarlo, el mismo sistemita anterior, lo podemos pensar como un filtro, ¿sí? Con retardos. Los flip-flops de un registro de desplazamiento actúan como retardos. Y entonces vemos que los bits de salida los podemos pensar como la convolución módulo 2 de la secuencia de entrada con la respuesta impulsional del filtro que se corresponde con cada una de estas ramas, ¿sí? Fíjense que al tomar acá las salidas, ¿sí? Acá directamente la entrada, después de un retardo, después de un retardo, yo lo que estoy armando en definitiva es un filtro, una respuesta impulsional de un filtro. Y entonces de acá les viene el nombre de códigos convolucionales. Pero la manera más usual de representación para hacer el análisis de estos códigos, la que nosotros vamos a usar, es representarla mediante diagramas de estados, ¿sí? Ustedes en realidad ya han estudiado que los registros de desplazamiento se pueden representar como con diagramas de estado. Tal vez probablemente lo hayan visto al revés, hayan visto, bueno, una manera de implementar un diagrama de estado es mediante registros de desplazamiento. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo? Bueno, pensando, los estados van a ser los K-1 bits anteriores, ¿sí? La parte de la memoria es lo que nos va a dar el estado. Y cada nuevo bit que va entrando a esta máquina va a generar una transición de estado, ¿sí? Porque cuando avance el registro de desplazamiento vamos a cambiar los bits de estado, que en nuestro ejemplo van a ser estos dos. Y los bits de salida, ¿sí? que nos corresponde para cada estado y cada entrada, los vamos a escribir en este diagrama sobre las ramas de transición, ¿sí? Así nos queda toda la información de este código plasmada en este diagrama de estados. Yo voy a usar a lo largo de esta presentación la convención de que las flechas con línea llena representan que entró un 0 al codificador y las flechas con línea punteada que entró un 1 al codificador. Entonces,
para el ejemplo que había puesto yo, vamos a arrancar siempre el análisis con el estado todos ceros, ¿sí? Y eso vamos a llamar acá el estado A, cuando tenemos 0, 0. Fíjense que como le dejamos 2 bits de memoria a nuestro código, vamos a tener 4 estados distintos. Y entonces, si arrancamos del estado 0, 0 y ponemos un 0 a la entrada, el próximo estado, cuando este 0 avance hacia acá, este se descarte y este 0 que estaba acá venga para la derecha, por supuesto va a ser el mismo estado A00. Entonces, eso lo indicamos diciendo, cuando entra un 0 con línea llena, del estado A vamos a volver al estado A. ¿Cuál es la salida en esa situación? Estábamos en el estado A, que tenía 0 y 0, y pusimos un 0 a la entrada. Entonces, el primer bit de salida va a ser 0 más 0 más 0, 0. Y el segundo bit de salida va a ser 0 más 0, 0. Entonces, la salida que corresponde será 0, 0. Pero si estábamos en el estado A, 0 y 0, y acá entra un 1, la transición va a ser hacia el estado B, porque cuando este 1 avance hacia acá, vamos a estar en el 1, 0. Entonces, con un 1 del A vamos a parar al estado B. ¿Cuál es la salida que corresponde en esa situación? Bueno, habíamos puesto un 1 acá y estábamos en el 0, 0. Entonces, el primer bit de salida será 1 más 0 más 0, o sea, 1. Y el segundo bit de salida será 1 más 0, o sea, también 1. Entonces la salida en ese caso será 1, 1. Esa sería la codificación. Así podemos seguir todo el análisis, ¿sí? Y construir entonces el diagrama de estados completo para el código convolucional que hemos representado con este registro de desplazamiento y estos polinomios generadores. Fíjense que este diagrama depende completamente de cómo elegimos estos polinomios generadores, ¿sí? Las salidas que voy a escribir sobre las ramas vienen justamente dadas por esta selección que hice yo acá de qué poner como primer bit y qué poner como segundo bit. Bueno, acá un ejemplo de codificar, ¿sí? Si quiero codificar una palabra de fuente 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Arrancamos en el estado A. El primer bit de entrada es un 0, por ende nos vamos a quedar en el estado A y la salida va a ser 0, 0. Después viene un 1, entonces como estábamos en el estado A y viene un 1, nos vamos a ir hacia el estado B y la salida va a ser 1, 1. Estando en el estado B viene un 0, entonces nos vamos a ir hacia el estado C y la salida será 1, 0. Después viene un 0, entonces nos vamos a ir al estado A y la salida será 1, 1. Y así, siguiendo, ¿sí? Podemos armar la codificación de esta secuencia. Estos serán entonces los bits que vamos a poner en el canal. Fíjense lo que decíamos, ¿sí? Este tipo de códigos, además de agregar redundancia, agregan memoria. Eso lo vemos en que para un mismo estado, estando en el estado D, por ejemplo acá y acá, la salida es distinta. ¿Por qué? Porque la memoria, de dónde viene esto, es distinto en cada uno de los dos pasos. Entonces la salida es distinta también. ¿Cómo se decodifican estos códigos? ¿Cuál sería la manera óptima de decodificar estos códigos? Bueno, la manera óptima, por supuesto, es con el criterio MAP, ¿sí? Tomar una decisión usando el criterio MAP, como vimos ya allá lejos de hace tiempo, que si las secuencias son equiprobables coincide con el criterio de máxima verosimilitud. Esto también ya lo hemos visto hace tiempo. Si la salida del canal es blanda, el criterio de máxima verosimilitud equivale a calcular la menor distancia de Euclides, es decir, cuál es la secuencia de todas las secuencias posibles, la que está más cerca de la secuencia recibida en distancia Euclides. Si la salida del canal es dura, el procedimiento es similar, pero en vez de buscar la secuencia que esté más cerca en distancia euclídea, habrá que buscar cuál es la secuencia que esté más cerca en distancia de Hamming. Esta primera situación ya la hemos usado un montón de veces, la hemos demostrado que eso es así, que el criterio de máxima verosimilitud redunda en
minimizar la distancia euclídea entre la secuencia recibida y las secuencias posibles. Para el caso de decisión dura, la demostración de que la menor distancia de Hamming nos da el criterio de máxima verosimilitud es sencilla, sí, no la voy a hacer acá por cuestiones de tiempo para no hacer demasiado larga la clase. La pueden ver en el libro de Hiking, que está hecha, y si tienen alguna duda, por supuesto, después nos consultan. Entonces, comparamos todas las secuencias posibles, ¿sí? Porque si tenemos que calcular la menor distancia euclídea de la secuencia recibida contra todas las secuencias posibles, eso es lo que dice el criterio de máxima verosimilitud, hacemos una comparación. ¿Cuántas son todas las secuencias posibles? Una manera de ver las secuencias posibles, o cuántas son las secuencias posibles, es desarmar ese diagrama de estados en un diagrama de árbol. De la siguiente manera, pensándolo así. Partimos del estado A y estando en el estado A tenemos dos opciones. Si viene un 0, vamos a suponer en este diagrama que con un 0 nos vamos para arriba, con un 1 nos vamos para abajo. Si viene un 0, del estado A volvemos a quedarnos en el estado A. Pero si viene un 1, nos vamos al estado B. Estando en el estado B, si viene un 0 nos vamos al estado C, y si viene un 1 nos vamos al estado D. Y estando en el C, con un 0 nos vamos al A, con un 1 al B, estando en el D, con un 0 nos vamos al C, con un 1 nos quedamos en el D. Y así, en cada estado, entonces podemos ir viendo que si viene un 1 vamos a un lado, si viene un 0 vamos para el otro. Las secuencias, entonces, van a ser todos los caminos que podamos recorrer en este árbol, o sea, la cantidad de ramas que tiene este árbol. Fíjense, entonces, que cuando entra un bit, queremos codificar un bit solamente, tenemos dos secuencias posibles, ¿sí? Porque tenemos solo dos transiciones posibles. Cuando ya codificamos 2 bits, tenemos 4 caminos posibles, es decir, que hay 4 secuencias posibles en esta codificación de 2 bits. Cuando codificamos 3 bits, ya tenemos 8 ramas, entonces tenemos 8 secuencias posibles. Y entonces lo que estamos viendo es que la cantidad de secuencias válidas va a crecer exponencialmente con el largo de la secuencia codificada. Con lo cual, intentar hacer esta comparación para ver la menor distancia euclídea a fuerza bruta, es decir, comparar contra todas las secuencias posibles, no va a ser una buena idea, porque cuando nos toque comparar secuencias largas, esto va a crecer justamente exponencialmente en complejidad. Pero acá podemos notar que como la memoria del codificador es acotada, ¿sí? En nuestro caso solo tiene 2 bits, el diagrama este de árbol se empieza a repetir, ¿sí? Fíjense que acá teníamos las ramas posibles, eran 4, A, B, C, D, y a partir de acá siempre son copias de esto, ¿sí? A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Entonces, un truco muy interesante es colapsar este diagrama de árbol en una representación más compacta que se llama diagrama de Trellis. El diagrama de Trellis lo que nos permite es representar la evolución del estado en función del tiempo. ¿Cómo logra eso? Lo que hace es representa todas las secuencias posibles, pero sin repetir el pasado común que tienen. Fíjense que en el diagrama de árbol todas terminan convergiendo, ¿sí? Las secuencias a un tronco inicial y además varias secuencias comparten varias ramas. Eso es lo que hacemos entonces en el diagrama de Trellis. ¿Cómo lo construimos? Ponemos acá en filas, en una columna, pero en distintas filas, los estados, ¿sí? En nuestro caso seguimos siempre con el ejemplo del principio, eran 4 estados posibles. Entonces arrancamos siempre en el estado inicial, el 0, 0, que llamamos A, y habíamos visto que teníamos dos opciones desde el A. Si entraba un 0, seguíamos en el estado A, y si entraba un 1, nos íbamos al estado B. Fíjense que sigo acá la misma convención. Línea llena cuando entra un 0, línea punteada cuando entra un 1. Y sigo escribiendo sobre las ramas la salida que le corresponde a este estado, a esta transición de estados. Después, ¿cómo seguimos con el trellis? Bueno, una vez que estamos en el estado B, podíamos ir al C o al D, si venía un 0 o un 1, y una vez que estábamos en el C y el D, podíamos ir al A o al B, o al C o al D. Fíjense que una vez que alcancé los 4 estados posibles, a partir de acá el diagrama de Trellis se empieza a repetir, ¿sí? Es siempre igual. ¿Y
¿Cuáles son entonces acá las secuencias posibles? Son todos los caminos que arrancan en A y terminan en A, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una secuencia de salida posible. 1, 1, 1, 0, 1, 1. Una secuencia de salida posible es una palabra de código. Eso es lo que estamos diciendo. Ahora tenemos que recordar que en códigos convolucionales las palabras van a ser secuencias. Entonces acá están todas las secuencias posibles, ¿sí? Si yo sigo con este diagrama, van a estar todas las secuencias que se pueden lograr con este código convolucional. Por ejemplo, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1. ¿Sí? Porque vine por acá, fui hasta acá, fui hasta acá, fui hasta acá y volví hasta la. Esa es una palabra de código, una secuencia posible. Y acá están todas. Lo que vamos a ver es que utilizando el diagrama de Trellis para decodificar, la complejidad se va a reducir a una relación exponencial con el número de estados y no con el largo de la secuencia, como nos pasaba con si queríamos hacerlo por fuerza bruta. Como el número de estados es fijo, además, en este caso 4, tenemos una complejidad acotada. ¿Cómo se hace esa decodificación? Hay un algoritmo que se conoce como el algoritmo de Viterbi, que se puede usar para varias cosas, pero nosotros lo vamos a usar para decodificación de máxima verosimilitud. Incidentalmente, este algoritmo de Viterbi también se puede usar para hacer ecualización. Tal vez recuerden de alguna de las clases viejas, cuando vimos ecualización yo les mencioné que para hacer la ecualización en forma óptima había que usar un algoritmo bastante complejo y computacionalmente costoso. Es este. Es el algoritmo de Viterbi que vamos a ver ahora, pero ahora lo vamos a aplicar para la decodificación de estos códigos convolucionales por máxima verosimilitud. ¿En qué consiste el algoritmo? Hay que calcular la distancia acumulada de Hamming o Euclidia, dependiendo si estamos haciendo decodificación dura o blanda, entre la secuencia recibida y cada uno de los caminos posibles hasta el estado actual, ¿sí? Recuerden que los caminos posibles, esas ramas que se iban formando, eran las palabras de código, en definitiva. Entonces, lo que estamos haciendo es comparar la secuencia recibida contra todas las secuencias posibles, pero hasta el estado actual solamente, porque esto tenemos que ir pensándolo como una evolución temporal. A medida que van llegando los bits, vamos avanzando. Luego de que el trellis se llenó, es decir, una vez que ya accedí a todos los nodos, a todos los estados, y se empieza a repetir el diagrama de trellis, vamos a ver que en cada uno de estos nodos llegan dos caminos. A partir de ahí, la evolución va a ser siempre igual, ¿sí? Lo que habíamos visto en el gráfico anterior. Entonces, ¿qué se hace en el algoritmo de Viterbi? Antes de avanzar al siguiente nodo, es decir, antes de meter los siguientes bits a decodificar, se poda este diagrama en cada uno de los nodos el camino de mayor distancia acumulada. Es decir, de los dos que llegan a cada nodo, el que tiene mayor distancia acumulada lo elimino. Porque recordemos, nosotros estamos buscando, como hacemos decodificación de máxima verosimilitud, estamos buscando la secuencia válida más cercana a la recibida. Entonces, si yo voy calculando la distancia a medida que va creciendo la secuencia y la voy acumulando esa distancia, por dos caminos que llegan al mismo nodo, si hay uno que tiene mayor largo, ese claramente no va a poder ser la decodificación de máxima verosimilitud, porque no va a estar más cerca. Entonces, al hacer esta poda, lo que nos va a pasar es que en cada paso van a sobrevivir 2 a la k-1, ¿sí? 2 a la memoria, caminos, y se van a descartar otros tantos. En nuestro ejemplo, como teníamos 4 estados, este diagrama de Trellis tiene 4 nodos, en cada nodo llegan 2 caminos, tenemos en total 8 caminos. Lo que hacemos es descartamos la mitad, ¿sí? 4 los vamos a descartar. Entonces acá está la clave del algoritmo. Nosotros en cada paso no tenemos que llevar la memoria de todas las secuencias posibles, sino solamente de 4 en cada una. De acá lo que decimos de que la complejidad venía dada en relación a una potencia de la cantidad de estados,
y no del largo de la secuencia. Cuando estos 2 a la k menos 1 caminos que van sobreviviendo, sí, los voy podando, sí, voy eliminando, bueno, este ya acumuló demasiada distancia, más que este otro lo borro, así voy borrando. En algún momento lo que nos va a ocurrir es que todos esos caminos van a tener un único pasado común, es decir, cuando yo empiezo a ir para atrás en el camino, voy a encontrarme con que hay un solo camino posible para llegar a los 4 que tengo actualmente. Entonces, una vez que logré eso, los bits de fuente que se corresponden a ese único camino posible son los que decodifico y están decodificados por máxima verosimilitud. Ahora vamos a hacer un ejemplo, por supuesto, para que todo esto quede más claro. Por último, un detalle. Como yo, a medida que voy avanzando, voy calculando distancias y voy cortando los caminos que acumularon más distancia, para poder decodificar, para poder conseguir que haya un único camino en común, voy a tener que avanzar bastante en el diagrama de Trellis. Es decir, la decodificación de estos códigos no es inmediata. Como tienen memoria, hay que avanzar bastante hasta lograr decodificar algún bit. Entonces, podría ocurrir que por cuestiones de almacenamiento, porque ya no puedo guardar más en memoria, no puedo llevar más el registro en memoria de todo esto, o por cuestiones de latencia de la aplicación, no puedo esperar más para decodificar los bits, tenemos que tomar una decisión. ¿Sí? Es decir, bueno, listo. No puedo seguir esperando a que lleguen bits de entrada para ver si se eliminan caminos y me queda uno solo posible. Hay que tomar una decisión. Esa decisión va a ser subóptima y lo que se hace es se elige el camino que tenga menor distancia acumulada hasta el momento. Y listo. En la práctica, truncar el largo a 5 veces K, o sea, 5 veces el largo de restricción, no genera pérdidas apreciables, ¿sí? Por más que es subóptimo, no difiere mucho del óptimo. Vamos a hacer un ejemplo, entonces. Vamos a suponer que se envió esta secuencia, 0, 0, 1, 1, 1, bla, 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 y recibimos esta donde hay un bit errado, ¿sí? Este 1 se dio vuelta y ahora es un 0. Entonces, vamos a intentar decodificar esta secuencia. Siempre con el ejemplo del código con el que arrancamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo empieza esto? Vamos a hacer el diagrama de Trellis, ponemos los 4 estados posibles y separamos los bits recibidos de a 2 porque nuestro código, recuerden, tenía tasa 1/2, es decir, por cada bit de entrada nos daba 2 bits de salida. Entonces, los bits, ahora que recibimos, los bits de canal, los separo en grupitos de a 2. Partimos del estado A, sabemos que podemos ir o al estado A si el bit de fuente era un 0, o al estado B si el bit de fuente era un 1. Y en cada caso, la salida del código hubiera sido 0, 0 si el bit de fuente era un 1, 1, 1 si el bit de fuente era un 0, 1, 1 si el bit de fuente era un 1. ¿Qué hacemos para el algoritmo de Viterbi? Comparamos las dos secuencias válidas hasta el momento con la que recibimos y calculamos la distancia. Vamos a ver el ejemplo con decodificación dura. Entonces vamos a calcular la distancia de Hamming. 0, 0 es una de las secuencias posibles, tiene distancia de Hamming 0 con lo recibido. Y 1, 1 tiene distancia de Hamming 2 con la recibida. Entonces las anotamos y las guardamos a esas distancias, porque las vamos a ir acumulando. A partir de acá, puedo, si vine por el estado A, seguir en el estado A o irme al B, o si me fui al estado B, irme al estado C o al estado D. De nuevo, anoto en cada rama cuál es la salida que se corresponde con el código, porque eso me va a ir construyendo las secuencias válidas. Y comparo la distancia de Hamming de los 2 bits que estoy mirando en este momento con los 2 bits posibles en cada una de estas ramas. Calculo la distancia y ahora lo que tengo que hacer es acumularla con la que ya venía del camino anterior. En este caso, como el camino anterior era 0, bueno, simplemente es la distancia de esta palabra a la recibida. 0, 0 con 0, 1 tiene distancia 1, 1, 1 con 0, 1 tiene distancia 1. Acá ya veníamos con distancia acumulada 2, entonces voy a tener que sumar. 1, 0 tiene 2 de distancia Hamming con 0, 1, entonces acumulado a los 2 que ya teníamos, da un total de 4. Y 0, 1 tiene distancia 0 con 0, 1, entonces acumulado al 2 sigue siendo 2. Sigo.
A partir de acá, fíjense que se empieza a llenar el diagrama, porque ya tengo todo, ya llegué a todos los estados posibles, y entonces ahora vemos lo que decíamos en el algoritmo. En cada nodo convergen dos caminos. ¿Sí? Y hago lo mismo, ¿sí? Calculo la distancia de la secuencia de salida que corresponde a cada rama con la secuencia recibida y la acumulo con la que venía del nodo anterior. Y ahora viene la parte de poda. Antes de pasar al siguiente estado, antes de leer los siguientes bits recibidos y calcular distancias y demás, vamos a podar el árbol. Nos vamos a fijar en cada nodo cuál es la rama que tiene mayor distancia acumulada y esa la vamos a borrar. Entonces, por ejemplo, acá la rama de distancia 5 la vamos a borrar. Acá también vamos a borrar la rama de distancia 5, acá la distancia 4, acá la distancia 3. Las borramos. Cuando hacemos eso, tenemos que volver un paso para atrás, porque podría ocurrir algo como lo que pasó en este nodo. Cuando eliminé la rama de distancia 5 del primer nodo y la rama de distancia 5 del segundo nodo, resulta que esas dos ramas eran las que salían acá del nodo C. Es decir, que ahora este camino quedó muerto, no tiene más para dónde ir. Con lo cual, también puedo seguir para atrás y eliminar este camino de acá, porque este camino ya no tiene a dónde ir. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer en nuestro algoritmo de Viterbi. ¿Sí? Cuando se eliminan las dos ramas que salían de un nodo, volvemos para atrás y eliminamos la que llegaba a ese nodo. Y ese procedimiento lo repetimos, ¿sí? Si se hubiera eliminado esta otra, no ocurrió en este caso, pero si hubiera ocurrido, también entonces hubiéramos borrado esta de acá. Vamos a ver que en un ratito más eso nos va a pasar. Sigo. Nuevamente, dibujo todas las ramas posibles con las salidas correspondientes, calculo las distancias de Hamming a los bits recibidos y las acumulo con la distancia del camino que sobrevivió, ¿sí? Como borré el de 5, ahora tengo solo un camino que tiene distancia de Hamming 2 con la secuencia recibida, por ejemplo, acá arriba. Repetimos, ¿sí? Acá vamos a borrar la rama de distancia, el camino de distancia 4, acá el de distancia 3, acá, y en el nodo de abajo también. Fíjense que lo que nos está ocurriendo es que los dos caminos, las dos ramas, tienen la misma distancia acumulada. Bueno, acá la decisión es al azar, ¿sí? Elijamos la que menos nos guste y esa borramos. Yo, por ejemplo, voy a borrar la rama que viene de más abajo, en los dos casos. Es totalmente arbitrario, no hay criterio para hacer esto. Podría inventarse algún criterio ad hoc, pero nosotros lo vamos a hacer completamente arbitrario. Borramos. Fíjense que lo que me ocurrió fue que como borré estas dos ramas, también se borró esta. Como se borró esta y esta otra ya estaba borrada, se borró esta rama. Y como esta rama estaba borrada y esta rama estaba borrada, se borró esta otra. Y entonces, lo que nos pasó acá es que todos los caminos sobrevivientes, son 4, ¿sí? Este es uno, este es otro, este es otro y este es el otro. Todos tienen un único pasado común en este primer paso, que es este camino de acá. Como todos tienen un único pasado común, este bit ya lo puedo decodificar. ¿Cuál es el bit de fuente correspondiente? Un 0, porque el camino que sobrevivió era un camino de línea llena. Entonces ya puedo decir que el primer bit de fuente que habíamos codificado era un 0. ¿Sí? Si está bien o está mal, no lo sabemos porque no dije yo cuál era el bit de fuente real, pero esta es la decodificación por máxima verosimilitud. Este bit está decodificado por máxima verosimilitud. Seguimos uno más, llenamos el Viterbi, calculamos las distancias acumuladas, borramos las ramas de mayor distancia acumulada y en este caso acá elegimos la que menos nos gusta y esa la borramos. Cuando hacemos eso, nos queda el Viterbi, el trellis lleno de esta manera y ya no tenemos más bits, ¿sí? No había más bits recibidos, con lo cual no podemos seguir. Por lo tanto, vamos a tener que tomar una decisión subóptima, ¿sí? Porque fíjense que no se eliminó ningún camino más, entonces no puedo decodificar más bits por máxima verosimilitud. No, uno hubiera querido que, por ejemplo,
una de estas dos ramas se eliminara, pero no ocurrió. Entonces lo que tenemos que hacer es, para terminar la decodificación, elegir el camino de menor distancia acumulada de los 4 sobrevivientes, que es este, ¿sí? El que llega a este nodo, que tiene distancia acumulada 1. Entonces, a partir de acá, vamos para atrás, y ese camino, este que está acá, es el que vamos a elegir como decodificación. Y entonces, ¿cómo decodificamos? Simplemente nos fijamos cuáles eran los bits que se necesitaban para hacer estas transiciones. Acá era un 1, este era un 0, este era un 0 y este era un 1. ¿Sí? Fíjense que si tuvimos el cuidado, cuando lo hacemos en papel, obvio, ¿no? De usar una convención distinta para las transiciones de ceros y unos, por ejemplo, línea llena y línea punteada, es fácil después entonces hacer la decodificación. Insisto, cuando lo hacemos en papel, por supuesto este algoritmo se programa en un microprocesador y no tiene nada que ver esto de los caminos de línea llena y línea punteada. Pero bueno, listo, tenemos nuestra decodificación hecha por el algoritmo de Viterbi. El primer bit lo logramos decodificar por máxima verosimilitud. Los siguientes, no. ¿Sí? Es una decodificación subóptima. No estamos seguros de que lo óptimo sea haber hecho estas elecciones. Pero bueno, con la información que tenemos, es lo mejor que podemos hacer. Si esta secuencia hubiera seguido, nosotros hubiéramos esperado, no hubiéramos hecho esta decodificación, y seguiríamos llenando el trellis a ver si logramos ir podando más ramas hasta lograr que en cada segmento me quede un solo camino posible. Bien, algunos comentarios finales. La codificación sigue siendo lineal, por lo cual la distancia mínima entre secuencias es equivalente a la distancia a la secuencia de todos ceros, ¿se acuerdan? La propiedad que habíamos visto, la distancia mínima del código es igual al peso mínimo de la palabra entre todas las palabras de código. Acá pasa lo mismo, nada más que en vez de las palabras ahora son las secuencias. El camino entonces de menor distancia que se aparta del camino nulo es el que define una característica importante del código, que es la distancia libre. Acá estoy hablando de distancia de Hamming, ¿sí? Y la distancia libre está asociada con la capacidad de corregir errores que tiene un código. Un código convolucional va a poder corregir t errores si solo si su distancia libre es mayor que 2t. Parecido a lo que nos ocurría con los códigos de bloques, solo que ahora es un poquito distinta la noción de distancia. O sea, es la distancia de la secuencia más corta que se aparta del nulo. En el ejemplo, ¿sí?, del código este, pueden tratar ustedes de ir mirando cuáles son las secuencias que arrancan en A y terminan en A, en el trellis, y calcular el peso de Hamming de esas secuencias. La que tenga menor peso va a ser la distancia libre, o el peso de la que tenga menor peso es la distancia libre. En el ejemplo es 5. Pero no saquemos muchas conclusiones todavía sobre esto, porque como la decodificación es por secuencia y no por bloque, y las secuencias tienen largos variables y comportamientos distintos, el análisis de las capacidades de cómo corregir y detectar errores de estos códigos es bastante más complejo que en códigos de bloques. Y lo vamos a dejar para la clase siguiente y última clase del curso, donde vamos a ver justamente cómo estudiar las capacidades de corrección de errores de códigos convolucionales. Bien, eso es todo y nos veremos en la siguiente clase.